Exigimos estabilidad laboral y la reincorporación de los dirigentes y trabajadores despedidos por la empresa transnacional Arca Continental, Coca-Cola. Háblenos sobre este tema. ¿Por qué el despido? Bienvenido. Buenos días, señor Bedoya. Buenos días, muchas gracias, señor Casanova. Un saludo a quienes hacen este medio y nos permiten dar esta voz del pueblo ante los ecuatorianos. Primero, queremos decirles que desgraciadamente aquí en el Ecuador la libertad sindical y el hecho incluso que el Ecuador esté entre los 10 países que viola derechos de los trabajadores siempre se está concretando todos los días. Y este es un efecto justamente de lo que ha pasado con los trabajadores de Arca Continental, más conocida como Coca-Cola, aquí en el país y en el mundo, en donde trabajadores que se estaban organizando en sindicatos y cuyo objetivo era de reclamar varios de los derechos que les asisten y que además está dentro de la Constitución, dentro de las leyes internacionales de la OIT, que tienen los trabajadores el derecho a constituirse en sindicatos, y el Estado ecuatoriano en la Constitución menciona que incluso tiene que promover este tipo de derechos, pero además tiene que protegerlos a los trabajadores que se organizan. El hecho de haber constituido una organización fue un pecado para la empresa y algunos dirigentes fueron despedidos después de haber constituido ya la organización sindical. Los dirigentes sindicales que lo constituyeron han sido despedidos 5 de ellos, y con sabidas razones de que empiezan a meter miedo en los demás trabajadores que quedan organizados dentro de la empresa. Y esto realmente habla mucho de la capacidad que tienen los estados y de los gobiernos que administran el Estado, el no hacer respetar los derechos de los trabajadores, más aún cuando se conocen las condiciones precarias que estos trabajadores han estado laborando, es decir, tienen un horario de entrada, no tienen un horario de salida, no tienen horas extras, choferes que transportan el producto de Guayaquil a Quito, a la Barrio, es un solo chofer, en el mismo día tienen que regresar, trabajadores que han sido atropellados y mutilados sus miembros, que no tienen ningún tipo de seguridad ni física, ni de seguridad y salud en el trabajo, trabajadores que tienen que responder con su dinero por la carga que se pierda, porque no tienen escolta ni tienen ninguna seguridad alguna. Es decir, una serie de precariedades que comete esta empresa Arca Continental, pero que además tiene 3 números de RUC que lo tienen como Arca Continental Manufactura, Arca Continental Bebidas, que es la que transporta la bebida, y Arca Continental, que es Tony, de los productos yogur Tony. Y estos trabajadores también han sido precarizados. Recién hace unos meses me comentaron que los compañeros que habían constituido el sindicato El Tony habían también sido despedidos. Y de igual manera los trabajadores aquí en Quito, tenemos la Arca Continental aquí en Quito de manufactura, constituyeron un sindicato y que no son beneficiarios de un contrato colectivo que ha hecho la empresa con miembros de la administración, que está prohibido por la ley, y que es el comité de empresa patronal y que no les dan los beneficios a los trabajadores. O sea, una serie de violaciones que hemos empezado a descubrir en esta empresa. Podríamos hablar de una explotación laboral, señor Bedoya, pero democráticamente en nuestro país hay un Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, hay inspectorías de trabajo. ¿Cómo es que los trabajadores durante tanto tiempo no han denunciado, o quizás por temor a ser despedidos, señor Bedoya? Le voy a mencionar lo que dicen los compañeros que en algunas ocasiones ya han intentado, y es lo que nos dicen ellos: más vale la chequera que el derecho. Y es cierto, muchos trabajadores tienen esta apreciación de los gobiernos, pues cuando han ido a inspecciones del trabajo a verificar las condiciones, no han dicho nada. Entonces aquí el trabajo del Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que tutelar los derechos de los trabajadores, no lo hace. Y es así que justamente ha pasado por debajo el tema de las leyes, y a veces sí nos da a pensar lo que dicen los trabajadores, que más vale el dinero que se puede manejar por aspectos de corrupción para hacer valer los derechos de los trabajadores. Entonces estas son condiciones que realmente están los trabajadores, y por el miedo, como usted menciona, los trabajadores tienen temor, y más vale el temor que para reclamar un derecho. Entonces aquí en el Ecuador, si no tenemos instituciones fuertes que hagan respetar
Porque además cabe anotar, la empresa Arca Continental Coca-Cola utiliza recursos del Estado, utiliza el recurso hídrico del Estado, y lo menos que tiene que hacer es retribuir respetando lo que siempre han dicho ayer en la Asamblea de los Trabajadores. Lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos, que nos den seguridad de salud, que nos den un salario adecuado, que nos paguen las horas extras y nada más, es decir, lo que dice la ley, la Constitución y los convenios internacionales de la OIT. Ahora, ¿qué procede legalmente? ¿Van a seguir algún juicio laboral? Bueno, estamos en este proceso de pedir el reitero de los trabajadores porque nos asiste el derecho, hay el despido ineficaz que se amerita tras de un juicio demostrar que la empresa no tuvo razones y por tanto el juez debe determinar y ordenar que se reintegren a los trabajadores. Pero en este transcurso los trabajadores también tienen una protección por el hecho de haber constituido un sindicato. En el Código de Trabajo dice que tienen 12 meses hasta que se constituya, hasta la directiva última del sindicato. Todavía no se constituye porque los despidieron. Entonces ya está constituido el sindicato, pero la directiva definitiva no se constituye. Entonces, por tanto, tienen esa protección, pero les ha valido, como les digo, les ha valido un rábano el derecho, y lo que ha hecho la empresa es proceder a despedirles. Y aquí sí cabe decir, o sea, aquí los trabajadores, muchos de los trabajadores que están adentro tienen miedo de denunciar, porque ya les han dicho que no pueden desprestigiar a la empresa. Yo les pregunto a los ecuatorianos si reclamar un derecho es desprestigiar a la empresa. Si lo que yo hago es decir, ya páguenme lo que me corresponde, denme seguridad y salud en el trabajo, denme protección. Pero si no quieren el desprestigio, deben tratar bien a los trabajadores. Claro, y como le digo, no solo es esta empresa Arca Continental, son dos empresas adicionales que tienen un RUC distinto y que vemos que hay un amedrentamiento en todos los trabajadores para que... Señor Bedoya, el empresario tiene que entender que si no ese trabajador, esa mano laboral de todos los días, de la constancia de lunes a domingo, las empresas no surgen. Entonces ese trabajador se merece el respeto, ese trabajador se merece ser bien remunerado, capacitado, actualizado permanentemente, tener herramientas de trabajo sofisticadas que les permitan con eficiencia ejercer su labor. Señores empresarios, entiendan, ustedes lo que quieren acá es hacer dinero, hacerse millonarios a costa de la mano laboral, del esfuerzo del trabajador, y eso no puede ser. Ante esta situación, ustedes como institución clasista, ¿qué están planteando? Incluso al próximo gobierno, que debe tratar mejor al trabajador, que haya una revisión salarial, señor Bedoya. Así es, mire, nosotros lo que hemos dicho, les hemos dicho a todos los gobiernos, hemos hecho propuestas, pero fíjese las palabras sabias de los compañeros dirigentes y de los compañeros que están. Dicen, la empresa desperdicia energía en despedirnos, y nosotros desperdiciamos energía porque estamos preocupados y tenemos que organizarnos para defender nuestros derechos. Si esas energías fueran canalizadas para mejorar a la empresa, de acuerdo, pero desgraciadamente la empresa tiene otra visión, y estas empresas transnacionales, desgraciadamente, fíjense, nos decían que el gerente gana como $30,000. Bueno, está bien si pueden pagar los 30,000, pero no cree que si el mismo derecho que tiene el gerente de ganar este dineral de sueldo, los trabajadores también tienen el derecho de por lo menos ganar lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, y trabajar dignamente como lo dice la OIT. Nosotros vamos a hacer una denuncia también al Ministerio de Trabajo. De hecho, ya lo hemos mencionado al viceministro y al ministro de Trabajo sobre esta situación. Vamos a ingresar, pero además vamos a hacer acciones legales internacionales, porque hemos conocido que esta empresa no es que solo aquí viola, sino también en otros países, y vamos a acudir a las instancias internacionales como la OIT para que vengan a inspeccionar, porque hay un órgano de vigilancia de las empresas transnacionales a nivel de la OIT, y vamos nosotros a poner esta queja, que vean que todavía las empresas transnacionales aquí siguen violando los derechos. Nosotros no nos oponemos a que se haga empresa, no nos oponemos a que vengan las empresas, pero sí nos oponemos a que no respeten las leyes que están establecidas y convenios internacionales que hayan sido firmados por los gobiernos. O sea, no hemos pedido nada más que eso, mi estimado Rolando y estimados oyentes, y por eso es que acudimos a que los candidatos ojalá se metan en la cabeza
que no es que hay que favorecer a una empresa para que venga a dar trabajo precarizado, porque son empresas tan nacionales que sí tienen condiciones y que están en el top 10 de las mejores empresas del mundo y que están ganando, y que no se pueda repartir la ganancia y compensando el esfuerzo de los trabajadores. Es lo único que queremos en los trabajadores ecuatorianos.